Hermanos, vamos nuevamente a la epístola de Judas. Ustedes ven, estoy en el versículo 3 y ya se nos acabó esta corta media semana. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Amados, ayer vimos eso. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando Judas decidió escribir su libro, su carta, él tenía una cosa en mente: voy a explicar el tema de la salvación. No hay tema más sublime que el tema de la salvación, el misterio de la salvación, el misterio de la gracia. Como hombres pecadores, perdidos, podemos encontrar perdón, podemos encontrar una nueva oportunidad, podemos encontrar salvación en Cristo. Pues Judas quería tratar ese tema, pero él dice: yo quería tratar del tema de la salvación, pero ya que algunos están entrando a la iglesia torciendo el maravilloso tema de la salvación, necesito exhortaros para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, para que contendáis ardientemente. ¿Sabes que hay mucha gente que toma esta orden en el sentido de que hay que pelear por el evangelio, hay que atacar a las personas defendiendo el evangelio, hay que agredir a las personas defendiendo el evangelio porque lo estamos haciendo en nombre de Dios? Oh, queridos, eso es fundamentalismo. Cuando tú atacas a alguien pensando que estás defendiendo el evangelio, necesitas rebautizarte de nuevo, pero hay que llenar el tanque mitad hielo y mitad agua y dejarte 1 hora remojándote ahí, porque tú, en nombre de Dios y en nombre del evangelio, no tienes el derecho de dar rienda suelta a tus instintos no sometidos al Espíritu Santo. Porque la primera característica de alguien que ha sido convertido es el amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y Él tiene una iglesia en esta tierra, la iglesia de Dios en esta tierra es la iglesia del amor. ¿Cómo tú puedes, en el nombre de Jesucristo, diciendo que estás defendiendo el evangelio, atacar personas, agredir personas? Claro que no agarras piedras, no das tiro a nadie, porque si no ya irías para la cárcel. Pero a veces las palabras son peores que las piedras. Y ahora, en este tiempo de redes sociales, es fácil sentarse en el computador, en el anonimato, y agredir personas. Y en tu cabecita piensas que estás defendiendo el evangelio. Eso no combina con cristianismo. Jesús jamás haría eso. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, debes permitir que el Espíritu Santo reproduzca en tu vida el carácter tierno, manso y dulce del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que Judas está diciendo aquí? Él dice así: he cambiado el propósito, dice. Primero quería hablarles de la salvación, pero he decidido exhortaros que contendáis. Esa palabra contendáis en griego es el verbo epaginosimai, que literalmente quiere decir que agonicéis defendiendo. No que agredáis, sino que agonicéis defendiendo. Que estés dispuesto a morir por el evangelio, pero no a matar por el evangelio. No a agredir por el evangelio, no a ofender por el evangelio.
agonizar defendiendo los valores, los principios del Evangelio, a vivir el Evangelio. La mejor manera de defender el Evangelio no es con palabras, es con tu vida. Vive el Evangelio. No hay mejor argumento en favor del cristianismo que un cristiano transformado por el poder de Dios. Mahatma Gandhi, el líder hindú, decía, después de estudiar toda la doctrina cristiana, dijo algo terrible. Dijo, después de estudiar la doctrina cristiana, yo me volvería un cristiano, porque la doctrina es maravillosa. Yo me volvería un cristiano si no fuera por causa de los cristianos. Un cristiano que no ha sido transformado por la gracia de Jesucristo es el peor argumento en favor del cristianismo. Pero mi texto para esta noche no es ese. Eso ya vimos anoche. Dice, yo he decidido exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, esa palabra encubiertamente en griego es la palabra metaschematizo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es decir, algunos hombres han entrado, pero entran pareciendo una cosa y se van transformando, se van metamorfoseando, y después se muestran como son, pero entran de mansito. Entran como que aceptan el Evangelio, pero de repente comienzan a cambiar, comienzan a metamorfosearse. Entran disimuladamente, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, metamorfoseándose. Y estos hombres desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y miren cuál era el problema de ellos. Dos, primero, estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Primer problema. Toman la gracia de Jesucristo y la transforman en libertinaje. Y segundo problema, y con este hecho niegan al propio Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar estos dos conceptos de apostasía que comenzaban a entrar en la iglesia. Dice, estos impíos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Trata de pensar lo que está diciendo Judas. Estos impíos tratan de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Quiere decir que esta gente habla de la gracia. Esta gente predica acerca de la gracia. Esta gente enseña acerca de la gracia. Pero Judas le dice, estos impíos. ¿Cómo puede alguien que cree en la gracia ser impío? ¿Cómo puede alguien que predica, que enseña, que canta sobre la gracia ser impío? Pero es lo que Judas dice. ¿Y por qué los llama impíos? La raíz de impío, malo, malvado, pero que entra disfrazado a las filas de la iglesia. Estos impíos toman un tema tan lindo, tan maravilloso como es la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que te enseña la gracia de Jesucristo? Hijo, no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que has hecho, ven a los brazos del Señor Jesucristo para nacer de nuevo, ven para que seas transformado. Pero ¿qué hacen estos impíos? Ellos te dicen así, ven, la gracia de Jesucristo es abundante. No necesitas hacer nada para salvarte porque Cristo lo hace todo.
Tú puedes continuar viviendo en tu pecado, pero Dios es amor y como Dios es amor, ya estás salvo. Dios es amor, su amor no va a acabar nunca y como no va a acabar nunca, tú puedes continuar viviendo tu vida de pecado y vas a ser salvo, porque como Dios es amor, finalmente todos se van a salvar. La diferencia es bien sutil. La verdadera gracia de Cristo no es solamente gracia perdonadora, es gracia transformadora. Pero lo que estos impíos enseñaban es, la gracia de Cristo es permiso para que continúes viviendo como quieras vivir, porque Dios te ama tanto que de todas maneras te vas a salvar. Y querido, nunca como hoy hemos vivido en tiempos cuando la gracia maravillosa de Cristo ha sido transformada en libertinaje. Libertinaje no es libertad, porque la libertad demanda responsabilidad, el libertinaje no. El libertinaje es hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, andar como tú quieres y por donde tú quieres. Eso es libertinaje. Libertad está ligada a la responsabilidad. Nunca como en nuestros días se ha defendido tanto la gracia de Cristo en el sentido de que puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras. Es por eso que un hombre que duerme con otro hombre y no quiere abandonar el camino del pecado, dice que porque Dios es misericordioso y abundante en gracia, lo va a aceptar en su pecado. Oh, querido, Dios te ama mucho. Y te digo una cosa, no hay pecado que puedas haber cometido en la vida que Dios no te pueda perdonar. Dios es poderoso. No hay nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Puedes venir a Él, leproso, inmundo, sucio, caer a sus brazos, pero su poder, su gracia, su amor te transforma. No te deja como estás. Pero una de las apostasías que estaba entrando a la iglesia en los tiempos de Judas es el hecho de que no te preocupes con tu vida, porque Dios te ama, porque su gracia es abundante. Y en los tiempos de Cristo, para eso había que hacer una cosa. En los tiempos de Judas, para eso había que hacer una cosa. Había que sacar de la Biblia el concepto de la ley. ¿Sabes qué? En la iglesia primitiva habían dos problemas con relación a la ley. Primer problema, los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que tenías que guardar la ley para salvarte. Un error, una apostasía. Saca de tu cabecita la idea de que tienes que guardar mandamientos para salvarte, querido. Saca de tu cabeza la idea de que tienes que cumplir la ley al pie de la letra para salvarte. Porque si tienes que cumplir la ley para salvarte, entonces la salvación no es por gracia, es por obras. La justicia no es de Cristo, es tu justicia humana, trapo de inmundicia. Pero los judaizantes en la iglesia primitiva venían y enseñaban, decían, no, hay que cumplir la ley al pie de la letra para salvarse. Pablo fue un defensor de la gracia de Cristo. Pablo se levanta como el apóstol de la gracia para decir, no necesitas hacer nada para salvarte, solo tienes que creer,
solo tienes que aceptar, solo tienes que rendirte, solo tienes que entregarte. La salvación no es por lo que haces, no es porque te portas bien, no es porque cumples mandamientos, no es porque cumples la ley. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero entonces aparece el otro ramo y dice así: somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, ya no necesitamos ley. La ley fue ya para el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento ya no necesitamos ley porque somos salvos por la gracia de Cristo. Pero que te digo una cosa esta noche: somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Esa es una de las verdades más cristalinas de la Biblia. Pero porque somos salvos por la gracia de Cristo, la ley no deja de existir. Inclusive porque el apóstol Juan, aquí en Juan, capítulo 3, versículo 4, mira lo que dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Ahora, si después de Cristo ya no existe ley, ya no existe pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si ya no existe pecado, ¿para qué gracia? Ya no tiene sentido la gracia. La gracia tiene sentido porque existe pecado. Y el pecado existe porque existe la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, Juan no dice que te vas a salvar guardando la ley. En absoluto. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero la ley continúa en vigencia. No tengas miedo de la ley. Si esta noche viniera Jesucristo y te preguntara: hijo, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Él te diría: entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no te está diciendo: para que te salves, guarda mis mandamientos. Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia no es un requisito de salvación, porque la salvación es por gracia. La obediencia es una expresión de amor. No te atrevas a decir que amas a Dios si quieres continuar andando en tus propios caminos. No te atrevas a decir que Jesús es lo más lindo que sucedió en tu vida si no estás dispuesto a obedecerle. Oh querido, Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios no aprueba el pecado? Y hay una cosa que tenemos que entender esta noche. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Voy a repetir: una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Jamás queriendo combatir el pecado, combatas al pecador. Jamás queriendo reprobar al pecado, repruebes al pecador. El pecado es lo más sucio, lo más inmoral y lo más opuesto al carácter de Dios. Pero el pecador es el ser más precioso a los ojos de Dios. No golpees al pecador queriendo golpear al pecado. Y te voy a decir algo más. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a destruir al pecado. Viene a colocar un punto final al pecado. No viene a destruir a los seres humanos. Pero pastor, ¿los pecadores no serán destruidos? Te voy a explicar. ¿Quién es el pecador? El que se agarra al pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Pecador es todo aquel que está agarrado al pecado. Ya vimos la primera noche que la Biblia es un libro de llamado. Dios te llama. ¿De dónde te llama? De aquí, del territorio del pecado.
te llama para el territorio de la vida. Ven, ven, ven. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Cansados de qué? Cansado de luchar, luchar sin poder. Cansado de intentar sin alcanzar. Cansado de sufrir. Ven, ven, ven. El Evangelio es la buena noticia de que hay solución para tu vida. Sal, sal del territorio del pecado. Ven. Dios no te puede tomar por la fuerza y arrancar del territorio del pecado. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Jesús te llama y te dice, ven, ven, ven. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús te llama y te llama. Pero llegará un día en que Jesús va a venir a esta tierra para ponerle un punto final al pecado. ¿Y sabe por qué? Porque tú eres un hijo amado de Dios y el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir, el pecado te anula, el pecado te paraliza, el pecado destruye tu familia. Tu hogar en este momento está destruido por causa del pecado. El pecado te mete en deudas, el pecado deforma tu personalidad, el pecado te esclaviza. Dios no te creó para ser esclavo, Dios no te creó para vivir endeudado, Dios no te creó para vivir prisionero de los vicios, Dios te creó para libertad, Dios te ama. Y como el pecado te oprime, como el pecado te destruye, Dios no acepta el pecado de manera ninguna. Porque tú eres lo más precioso que Dios tiene y el pecado te destruye. Por eso Dios dice, ven, ven, ven. Pero un día va a tener que colocarle un punto final a la historia del pecado. Y cuando ese día venga y la ira de Dios sea derramada, será derramada sobre el pecado. Y los únicos seres humanos que serán destruidos serán aquellos que se agarraron con uñas y dientes del pecado y no lo quisieron soltar. Tú no tienes que tener miedo de los juicios divinos, porque hoy es el día de buena nueva. Dios te llama, te llama, te llama. Dios te suplica. Dios dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si vienes a mí, entraré. Si me abres la puerta, entraré, viviré contigo. Oh queridos, ¿cómo entender que la gracia de Cristo no es licencia para pecar? ¿Cómo entender que la gracia de Cristo cuando llega a tu vida no te libra solamente del peso, de la culpa de tu vida pasada, sino que te liberta de las cadenas del pecado? Y entonces quedas como una paloma libre para volar, volar, volar por los horizontes sin fin. Si tú crees en la gracia perdonadora y transformadora de Cristo, esta noche puedes haber entrado aquí arrastrándote en tu pecado, amarrado a corrientes de vicios, de hábitos que te destruyen, amarrado a sentimientos de los cuales no te puedes libertar, amarrado a pensamientos inmundos que te perturban de día y de noche. Puedes haber entrado aquí arrastrando la lepra de tu pecado, pero el Señor Jesucristo esta noche está en esta arena y se mueve soberano en la persona de tu Espíritu Santo y llega cerca de ti y dice, hijo, si quieres yo te puedo libertar, si quieres yo te puedo curar, si quieres yo te puedo salvar. Déjate salvarte, deja de correr, deja de huir, deja de esconderte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En Santa Cruz de la Sierra, hace muchos años atrás dirigí una campaña de evangelismo en el Coliseo Deportivo de esa ciudad. Al final hice una invitación y dije, ¿cuántos quieren entregarle el corazón a Jesucristo? Y un ebrio vino por el corredor central. Estaba completamente ebrio porque él venía, pero venía tambaleándose. Y toda la gente se reía porque seguramente pensaba, ese pobre ebrio no sabe lo que está haciendo.
pero él vino así ebrio, porque esa noche yo dije, ven a Jesús. Estás drogado, ven trayéndole tu drogadicción. Eres víctima de algún vicio, ven trayéndole tu vicio. No puedes sacar de tu corazón el odio, ven trayéndole tu odio. Ven a Jesucristo como estás. Recibe la gracia perdonadora, pero también recibirás la gracia transformadora. Ven a Jesucristo como estás. Y ese borracho creyó y fue allá tambaleando. Llegó aquí adelante y comenzó a llorar, llorar, llorar. Pues todos los ebrios lloran, eso no es novedad. Mucha gente llegó aquella noche al llamado, mucha gente. A la noche siguiente yo dije, los que han venido anoche ya no se levanten hoy. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Jesús? Y la primera persona que se levantó fue de nuevo el ebrio y vino todo tambaleando por el corredor. Y ahora sí la gente comenzó a reír porque pensaban, está viendo, no sabe nada, no se da cuenta de nada, no entiende nada. El pastor dijo, los que se han levantado anoche ya no vengan, y él ya se levantó anoche. La tercera noche dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús esta noche? Los que se han levantado las otras noches no vengan. Y pensé, el ebrio se va a levantar, pero el ebrio no apareció. No apareció la cuarta noche, ni la quinta, ni la sexta noche. La penúltima noche apareció. Yo dije, ¿cuántos quieren aceptar el bautismo para nacer de nuevo en Cristo Jesús? Y la primera persona que vino adelante fue un hombre pantalón jeans, camisa blanca, bien bañado. No parecía el ebrio, porque el ebrio era un pordiosero, sucio, inmundo, barba larga, cabello largo, olía mal. Yo me di cuenta porque las personas llegaban a su lado y se apartaban, no podían soportar el olor. Pero ahora estaba bien bañado, se notaba que se había echado gel en el cabello. Y aquí adelante lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije, creo que te conozco. Y él dijo, sí, pastor, el borracho, el ebrio soy yo. Pero ya no estaba ebrio. Esa noche fui al camarín y cuando ya salía para el hotel, lo encontré en el corredor llorando. Le pregunté, ¿por qué lloras? Y él me dijo, mire, es que yo quería bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque dice que yo al comienzo de la semana estaba borracho y ¿cómo me voy a bautizar ahora? Me han pedido que espere un poco. Y está bien, pastor, yo voy a esperar. Pero si ellos conocieran mi historia, ellos no me pedirían que espere. ¿Y cuál es tu historia? Y él me contó. Con 20, 21 años, era ingeniero de minas de una de las más grandes empresas mineras allá de Bolivia. Se casó, fue a la luna de miel. Cuando estaba regresando, sufrió un accidente de tránsito, cayó, murió la esposa, él salió vivo. Y él contándome la historia, lloraba y decía, pastor, yo maté a mi esposa, una joven de 20 años, en la flor de la vida. Le dije, no, me estás diciendo que fue un accidente. Sí, pastor, pero quien tenía que morir era yo, quien estaba manejando el carro era yo. ¿Por qué salí vivo? ¿Por qué ella murió? Y él me dice, en ese tiempo yo no conocía a Jesucristo. Yo, querido, yo te pregunto, cuando el dolor de esta vida llega, porque el dolor llega, a veces el dolor de esta vida te golpea aquí en el hígado, te deja sin poder respirar. Cuando un hijo muere, cuando pierdes el empleo, cuando te dicen que estás con cáncer, cuando te dan solo 2 meses de vida, cuando el dolor te llega. Y si tú no tienes a Cristo, ¿qué haces? Pues él me dijo, pastor, en ese tiempo yo no tenía a Jesús. Entonces comencé a beber para olvidar mi dolor, beber. En 6 meses perdí el empleo. Bebía todos los días. Perdí la familia, perdí los amigos, perdí todo. Pastor, durante 30 años he vivido en la calle, haraposo, mendigo.
pidiendo limosna para beber, 30 años sumergido en el vicio, durmiendo en los cementerios, durmiendo en la calle. Y la primera noche que entré aquí, yo no entré porque quería escuchar el evangelio, sino porque la puerta estaba abierta. Y a pesar que yo estaba borracho, entendí lo que usted dijo, que Jesús me ama, que Jesús podía transformar mi vida. Y cuántas veces yo, en las noches frías, levanté los ojos al cielo y dije: Dios mío, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y ahora usted me decía que si le entregaba mi vida a Cristo, su gracia perdonadora sería también su gracia transformadora. Y yo creí, pastor, y por eso la primera noche, así ebrio, fui adelante. Y la segunda noche, ¿usted piensa que yo no entendí? Yo entendí. Usted dijo que no vinieran las personas de la noche anterior, pero es que la noche anterior, después de aceptar a Jesucristo, yo salí y continué bebiendo. Entonces la siguiente noche dije: mi decisión de ayer ya no sirvió, me voy a entregar de nuevo. Por eso vine, aunque la gente no entendía y se reía de mí. Pero esa noche salí y ya no bebí. Y pastor, hoy está completando 5 días, después de 30 años que he bebido todos los días. Hoy completo 5 días sin colocar una gota de alcohol en mi boca. Eso es un milagro. Yo te digo una cosa, querido, eso es un milagro. La vida cristiana está hecha de milagros. Mientras estés prisionero del pecado, justificando tu pecado, explicando tu pecado, tratando de driblear la palabra de Dios, mientras estés tratando de esconderte en tus propios argumentos, no eres feliz, no tienes paz en el corazón. Necesitas rendirte, necesitas entregarte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y ese hombre se entregó y quería bautizarse, y los hermanos le dijeron: no puedes bautizarte porque hace 5 días estabas borracho. Había un hermano que estaba al lado escuchando todo y se acercó y lo abrazó emocionado y le dijo: hermano, perdóname, soy yo el que dije que no podías bautizarte, pero es que yo no conocía tu historia. Si tú quieres, puedes bautizarte. Yo te digo una cosa en el nombre de Jesús: no juzgues a las personas. Tú sabes que ninguna mujer nace prostituta. La vida la hace así. Nadie nace drogadicto, la vida lo hace así. No juzgues a nadie. Qué Dios maravilloso que no te juzga a ti, que te acepta como eres. Pero no te acepta para pasarte la mano y decirte: hijito, sigue pecando, que yo te amo. No. Te acepta y te dice: hijo, viviendo la vida que estás viviendo no eres feliz. Entonces yo te acepto para transformarte, para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva, para que pares de vivir los tormentos, las lavaredas de infierno que tu conciencia te hace vivir durante las noches. Aquel hermano lo abrazó y le dijo: si quieres puedes bautizarte. Pasaron 5 años. El último año que estaba trabajando antes de jubilarme, volví a Santa Cruz de la Sierra, prediqué en el mismo Coliseo Deportivo. El pastor me recogió en el hotel, me llevó al Coliseo y cuando estábamos llegando vi a un hombre de chaleco fosforescente con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corriendo de un lado para otro, dando instrucciones
para que abran la puerta, que cierren la puerta, que organicen allá. Era el coordinador de todos los recepcionistas. Y el pastor me dice, ¿se acuerda de él? No, ese es el ebrio que se levantó 5 años atrás. Ahora transformado. Ahora un príncipe en el reino de Dios. Oh, querido, yo te digo, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Anoche entró a este auditorio un hombre con la vida destruida, hogar destruido, el peso de la conciencia golpeándolo. Ayer en la noche salía llorando de este auditorio y abrazó a un pastor y le dijo, yo creo en la palabra de Dios porque yo entré uno y estoy saliendo otro. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Tú vienes a Él como eres, andrajoso como el hijo pródigo, oliendo a estiércol de puerco, cubierto de trapos de inmundicia. El Padre en su amor te recibe, pero no para dejarte vistiendo trapos de inmundicia. Él te baña, Él te da su manto de justicia divina. Él te hace hijo de nuevo en el reino de Dios. Y no importa lo que has hecho con tu vida. Nunca digas, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Pregúntate, Dios mío, ¿qué haré con mi vida a partir de hoy? Porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Las 2 noches anteriores ustedes se han levantado aceptando a Jesucristo como su Salvador. Esta noche voy a hacer otra invitación. Si tú quieres prepararte para el bautismo y sellar tu pacto de amor con Dios un día, yo te voy a pedir que te levantes y vengas diciendo al Señor Jesús, yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Vamos al texto bíblico. Es un texto que ya hemos leído durante la semana. La primera noche prediqué sobre ese texto, pero esta noche me voy a concentrar solo en uno de los versículos. Dice así, Pablo escribe a los colosenses y les dice, ustedes han conocido el Evangelio, ustedes han recibido a Cristo, ustedes han abierto su corazón a Jesús. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo se anda como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo se agrada en todo al Señor? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que cuando tú vives una vida sin frutos, no estás viviendo para agradar a Dios. Porque si tú quieres andar como es digno del Señor y quieres agradar a Dios, tu vida tiene que estar llena de frutos en todas las áreas. Frutos en la vida intelectual, frutos en la vida profesional, frutos en la vida familiar, frutos en la vida financiera, frutos en tus relaciones humanas. Cuando tú vives una vida de frutos, una vida productiva, agradas al Señor. Quiere decir, Dios está desde allá mirándote feliz. Esto es como tú cuando tu hijo se gradúa y viene con la noticia, papá, encontré un buen empleo en la mejor empresa aquí en México y me van a pagar el equivalente a $5,000 mensuales de sueldo y voy a viajar por todo el mundo. Ahora tú como padre, ¿qué sientes? Pues hasta lloras de emoción, porque lo que más te deja feliz, lo que más te agrada, es ver que tu hijo esté feliz. Entonces Pablo dice, tú has recibido al Señor para andar como es digno del Señor, agradándole. Pero ¿cómo se le agrada? Cuando tu vida está llena de frutos, cuando tu vida
está llena de consecuciones, de buenas obras, de éxito, de victoria. Es que Dios no te ha hecho nacer para ser un fracasado. Y si tú estás viviendo una vida de derrota, de mediocridad, de conformismo, es porque no has entendido el plan de Dios para ti. Porque Dios no te ha hecho nacer para que vivas una vida inoperante, una vida estéril. Dios te ha hecho para que vivas una vida de éxito, de victoria, de frutos abundantes. Pero vamos a seguir leyendo el texto. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo. Primero, creciendo en el conocimiento de Dios, pero también creciendo en la vida financiera, creciendo en la vida profesional, creciendo. Dios quiere que crezcas primero en el conocimiento de Dios, porque te digo una cosa, tu crecimiento en cualquier área de la vida va a depender de tu crecimiento en Dios. Si tú no creces en el conocimiento de Dios, no esperes crecer en las otras áreas de la vida. Pero por otro lado, si tú no creces en el conocimiento, si tú creces en las otras áreas de la vida sin crecer en el conocimiento de Dios, eso que tú llamas crecimiento es hinchazón, no es crecimiento. Si te colocan una aguja, te desinflas, porque no has crecido, te has hinchado. Y Dios quiere que crezcas. ¿De qué vale tener tanto dinero cuando llega la noche te sientas vacío, frustrado, derrotado? ¿De qué vale tener fama? ¿De qué te vale tener éxito si cuando llega la noche sientes ganas de llorar y no puedes dormir? Eso no es crecimiento. Yo conozco jóvenes de la iglesia que han crecido, se han graduado, hoy día son brillantes profesionales, ganan sueldos extraordinarios, pero son infelices. Yo conozco un muchacho que creció con mis hijos, ya está en el tercer matrimonio, brillante profesionalmente, y todo el mundo que lo ve puede pensar, ¿ha crecido en qué? Se ha hinchado. Eso no es crecimiento. Para crecer auténticamente, primero tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Entonces sí, vas a crecer en todas las áreas de la vida, en un crecimiento lento, seguro, porque recuérdate que has recibido a Jesús para andar, no para saltar. No quieras hoy día comenzar en el empleo y mañana ser gerente. Calma, paso a paso. Se conquista las grandes victorias paso a paso. Esto es como el fútbol. ¿Ustedes saben jugar fútbol o no? Hay dos personas en el mundo: los que juegan fútbol y los que les gusta jugar fútbol. A todo el mundo le gusta, pocos juegan. Hay que saber jugar fútbol. El que sabe jugar fútbol nunca patea la pelota, nunca. Porque la pelota es como una bella dama, no hay que patearla, hay que acariciarla, hay que besarla. Ahí la pelota te busca. Y eso quiere decir, en el lenguaje futbolístico, estoy en forma. ¿Qué quiere decir estoy en forma? La pelota corre atrás de ti, la pelota te busca. ¿Y qué cosa es estar fuera de forma? Tú corres atrás de la pelota y no la encuentras nunca. ¿Y por qué corres si no la encuentras? Porque la pateas. ¿A quién le gusta que se la patee? Ni a la pelota. Entonces, ¿qué tiene que ver el fútbol con esto que estoy diciendo? Es que en el fútbol tú no tienes que entrar y querer meter 7 goles. Calma. Tú tienes que entrar
porque para cocinar el frijol hay que cocinarlo a fuego lento, a fuego lento. Para cocinar al otro equipo hay que cocinarlo a fuego lento. Y para vencer en la vida hay que vencer a fuego lento, paso por paso, por paso, por paso. Eso es crecimiento sólido. Y Jesús dice, o Pablo dice aquí, que tú has aceptado a Jesús para andar. Eso es, para cocinar la vida a fuego lento, pero seguro, firme. ¿Por qué? Porque la victoria ya es tuya. ¿Y por qué? Porque Dios te ha hecho nacer para frutos, para gloria de su nombre. Porque cuando un cristiano crece y prospera, la gente mira a Dios y dice, y alaba el nombre de Dios. Mira lo que Dios es capaz de hacer con las personas. Pero cuando un cristiano se llama cristiano, pero es derrotado, es un fracasado, no avanza, se acomoda en la vida, eso es un mal testimonio para el nombre de Dios. Porque los incrédulos dicen, mira los cristianos. El cristiano tiene que aprender a vestirse bien. No digo a gastar mucho dinero en ropa, pero a vestirse bien. El cristiano tiene que saber peinarse bien. El cristiano, mira lo que dice el versículo que voy a detenerme esta tarde. El versículo 12 dice, para que viváis con gozo, con gozo. El cristiano tiene que ser feliz, alegre, gozoso. No tengas miedo de ser bonito. ¿Para qué han inventado el espejo? Mírate al espejo, arréglate. No te pintes amarillo, rojo, verde, porque eso no es ser bonito. Ahí te estás haciendo más feo. Tú eres bello porque saliste de las manos de un Dios perfecto. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer dijo, he aquí, todo es bueno en gran manera, bellos, perfectos. No tengas miedo de gozar de la vida, de alegrarte, de ser feliz. Hay mucha gente que piensa que ser cristiano es andar, no puedo esto es pecado. ¿Qué cristianismo es ese? El cristiano tiene un Dios todopoderoso. Jesús dijo, he venido para que tengas vida y vida abundante, vida exuberante, vida alegre, vida feliz, vida dinámica. Sé feliz en Cristo. Pablo le dice a los colosenses, han recibido el evangelio para andar con gozo, con alegría. ¿Y por qué alegría? ¿Por qué gozo? Ahora mira lo que dice él en el resto del versículo. Con gozo, dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos, capaces. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Alégrate, porque Dios te ha hecho capaz, Dios te ha hecho apto. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos. Hay una herencia. Claro que esa herencia está en los cielos. No la vas a recibir en la tierra. Básicamente es la vida eterna y todo lo que viene. Una vida sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad, sin miseria, sin pobreza, sin injusticia, sin violencia, sin muerte. ¡Qué vida maravillosa! Esa tu herencia está preparada. Cuando Cristo venga, la herencia ya es tuya. Pablo dice, eres apto, Jesús te ha hecho apto para recibir la herencia. Solo que hay muchos cristianos que piensan que la herencia es solo eso allá en el cielo cuando Cristo venga. No. Tú en esta tierra ya puedes recibir tu herencia. Porque cuando tú recibes el evangelio, recibes muchas bendiciones. Por ejemplo, antes de conocer a Jesús, tú fumabas. Y el cigarro destruía tu salud, destruía la vida de tus hijos en la casa. El cigarro
te entorpecía el paladar de manera que la comida, cualquier comida, por más rica que estuviera, tú no saboreabas. Tú comías porque estabas con hambre, pero sentirle el sabor. Un fumador no le siente sabor a la comida. Ahora le entregas la vida a Cristo, dejas de fumar y ¿qué pasa? Ah, qué rico pozole, qué ricos chilaquiles. Le comienzas a sentir sabor a la comida, ya ganaste. Quiere decir, la herencia eterna está allá, pero aquí en la tierra ya empiezas a disfrutar de parte de tu herencia. Disfrutas de mejor salud. Antes, cuando no tenías a Cristo, vivías desesperado, angustiado, preocupado. Ahora tienes a Cristo, en la noche oras, te acuestas, duermes. Ya no vives estresado, ya no vives ansioso, ya no vives loco. Quiere decir, tu herencia ya comienza en esta tierra. Pero no solo eso. Ya te dije las otras noches, todavía nosotros estamos peregrinando en esta tierra. No hemos llegado al destino final donde nos apoderaremos de la herencia eterna. No hemos llegado. Estamos todavía en camino. Pero en este camino tienes que aprender a vivir de manera victoriosa. Dios es el Rey del universo. Tú eres su hijo. ¿Cómo se llama el hijo del rey? Príncipe. Entonces, si tú aceptaste a Dios como tu padre, tú eres un príncipe. Ahora dime, ¿has visto príncipes sin empleo? ¿Has visto un príncipe que quiere entrar a la universidad y no puede? ¿Has visto un príncipe que mira una ropa, quiere comprarla, pero no puede? ¿Has visto un príncipe que quiere viajar a Roma y no puede? ¿Qué tipo de príncipe es ese? Tú tienes que aprender a vivir como príncipe, porque tienes que reconocer que tu padre es el rey del universo. El otro día yo estaba viajando en Brasil y en la carretera vi en la trasera de un camión escrito así: yo no soy el dueño del mundo. Pero abajo decía: pero soy el hijo del dueño. Esa es la gran verdad. Cuidado, tú no eres dueño del mundo, pero tú eres hijo del dueño. Entonces aprende a vivir como hijo del dueño del mundo. Apodérate de tu herencia ahora. El otro día alguien me dijo: pastor, usted está empezando a predicar el evangelio de la prosperidad. Cuando tú predicas el evangelio, solo puedes predicar el evangelio de la prosperidad, porque evangelio de la derrota no existe. Evangelio de la pobreza no existe, solo existe evangelio de la prosperidad, porque tu Dios es un Dios próspero. La Biblia habla de prosperidad. Dice que si tú eres fiel a Dios devolviéndole lo que es de Dios, Él te va a abrir las ventanas de los cielos y te va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Dios no es Dios de abundancia. Dios es Dios de sobreabundancia. Tú tienes que aprender a agarrar las promesas de Dios y vivirlas. Dios quiere hacerte próspero. Ahora, el problema es que vivimos en un mundo de falsificación. La piratería está metida por todo lado, inclusive en la iglesia. Alguien ya anda proponiendo que hay que crear un ministerio de la piratería dentro de la iglesia. Pero yo no entiendo cómo pastores, como hermanos, ancianos de iglesia, laicos pueden estar pirateando. ¿Qué cosa es piratear? Copiar lo que no es tuyo. Pero nosotros vivimos en un mundo de piratería.
donde se copia todo. Una corbata Pierre Cardin, $100. Tú vas a la calle, encuentras una corbata Pierre Cardin, $3, pirata. Miras, igualito, pero este es pirata y este es el auténtico. Hay un perfume Paco Rabanne, $120. Existe un perfume Paco Rabanne de $5, pirata, agua sucia. La piratería existe todo. En el reino espiritual también hay piratería. Existe el evangelio de la prosperidad verdadero, bíblico, auténtico. Y existe el evangelio de la prosperidad falso, pirata. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad pirata? Eso está de moda. Ven aquí, yo voy a hacer una oración y todos tus problemas se van a acabar. Estás enfermo, vas a sanar. Estás desempleado, vas a encontrar empleo. Estás sin dinero, vas a encontrar dinero. Pero tienes que venir aquí, pero tienes que venir con fe. Y la respuesta de tu oración, dicen estos predicadores del evangelio de la prosperidad pirata, la prueba de tu fe es el dinero. Si tú traes $10 aquí, tienes poca fe. Si traes 50, eso es ya más fe, más posibilidades de que el milagro suceda. Y si traes 200, más posibilidades. Entonces, cuanto más dinero traes, más fe demuestras. Y tú sabes que la gente va y lleva dinero. Y al único que se le resuelven los problemas es al predicador. Y cuando no suceden los milagros, la respuesta es que no tuviste mucha fe. Y fe significa dinero. Ese es el ministerio, esa es la teología, ese es el evangelio de la prosperidad pirata, falsa. Pero existe una teología de la prosperidad verdadera, auténtica, que te acabo de leer. ¿Qué dice Dios? Entrégale la vida a Jesús. Y si tú le entregas la vida a Jesús, ¿qué va a pasar contigo? Vas a empezar a andar, no a retroceder. Vas a empezar a andar en todas las áreas de tu vida, comenzando con tu vida espiritual. Vas a andar, vas a crecer. ¿Por qué? Vas a vivir con alegría, con gozo. Vas a producir frutos abundantes. ¿Por qué? ¿Por qué vives con gozo? ¿Por qué vives con alegría? Porque Dios te ha hecho capaz de recibir tu herencia en el cielo, la vida eterna, pero también de recibir tu herencia en esta tierra. Vas a vivir mejor, vas a comer mejor, te vas a alimentar mejor. Dios te va a prosperar en esta tierra en la medida que seas fiel a Él. En la medida que lo busques todos los días, que aprendas a vivir con Él, a depender de Él. Tú eres su hijo. Dios te ama. Dice que antes que tú ores o pidas cualquier cosa, Dios ya sabe lo que vas a pedir. Porque Él te ama. Él quiere hacer maravillas en tu vida. Por favor, no te acomodes con el fracaso de esta vida, porque nosotros vivimos en una vida en un mundo de derrotismo, de conformismo, de mediocridad, y nos acostumbramos con esa vida. Te voy a contar la historia del águila. Un día a un cazador le gustaba cazar águilas y disecar para guardarlas en su sala como trofeos. Y un día estaba andando por ahí cazando y vio en el pico de una montaña una bellísima águila. Apuntó, disparó y mató al águila, pero el águila no cayó, se quedó ahí en el pico. Entonces él tuvo que ir escalando el pico para recoger su trofeo
y cuando llega al pico ve el águila y al lado un nido y dos aguiluchos jovencitos. Y le dolió el corazón al cazador, porque dijo, oh, si yo supiera que tenía polluelos, yo no lo hubiera matado. ¿Y ahora qué voy a hacer con esos polluelos? La mamá murió, si yo los dejo aquí, se van a morir. Entonces, como él tenía como le dicen ustedes, la hacienda, su casa abajo, ¿no? Su tierra, tenía gallinas, su rancho, agarró a los polluelos y se los llevó al rancho. Tenía muchas gallinas y los comenzó a criar con las gallinas. Entonces los aguiluchos comenzaron a crecer. Uno de ellos murió, pero uno fue creciendo, creciendo. Miraba aquí, gallina. Miraba ahí, gallina, 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 gallina. Ahí pues el pobre llegó a la conclusión, si aquí todo el mundo es gallina, yo también debo ser gallina. Y comenzó a vivir como gallina. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en el rancho cuando el gallo encuentra un gusanito y llama y las gallinas todas corren. Hay que visitar un poco el rancho porque el mundo en que vivimos nos hace mucho mal, especialmente a nuestros niños. El otro día en la escuela preguntaron de dónde viene la leche y un niño afirmaba y no había quien lo convenza y creía que la leche viene de la caja. Y él no podía creer que la leche venía de la vaca. Hay que sacar a los hijos un poco del celular, del iPad y hay que llevarlos al rancho de vez en cuando, a conocer, a ver, a mirar. Entonces, en el rancho, cuando el gallo encuentra un gusano, llama y todas las gallinas corren. Y un día el hacendado estaba por ahí y vio que el gallo encontró un gusano, llamó, las gallinas corrieron y el águila también. Y ahí pues el hacendado dijo, ay, pobre águila, yo tengo la culpa porque yo maté a su mamá. Lo crié entre gallinas y ahora el pobre piensa que es gallina. No, yo tengo que corregir esto. Y a la mañana siguiente se levantó temprano, fue al gallinero, tomó al águila en sus brazos, fue al patio de la casa y le dio un discurso. Y le dijo, mira, cuando tú eras polluelo, yo maté a tu mamá. Y para que no te murieras, te traje aquí a vivir entre gallinas. Pero tú no eres gallina, tú eres águila. Tú no tienes que vivir aquí en la tierra escarbando la tierra. Tú has nacido para vivir en el cielo azul. ¿Qué haces aquí? Entonces, por favor, aprende a vivir como águila. Y agarró al águila con toda su fuerza y lo lanzó. El águila cayó pesadamente al suelo y corrió a juntarse con las gallinas. A la mañana siguiente el hacendado agarró de nuevo al águila, pero esta vez lo llevó a una montaña alta y ahí le dio el discurso de nuevo. Le dijo, eres águila, aprende a vivir como águila. Y esta vez pues el hacendado corrió y ya no lo lanzó al patio, sino lo lanzó al aire. Y cuando el águila miró abajo, ya la tierra estaba muy abajo. Entonces dijo, si yo caigo aquí me mato. Entonces instintivamente abrió las alas y al abrir las alas sintió que se sostenía en el aire y agitó el ala y se levantó y siguió agitando y siguió levantándose y levantándose y levantándose y de repente miró para la tierra, miserables gallinas escarbando la tierra, y miró arriba, cielo azul infinito, y dijo, ¿qué estuve haciendo ahí abajo? Yo no soy gallina, yo soy águila, yo soy capaz de volar. Y la historia dice que agitó las alas y se perdió en el infinito.
Ahora yo te digo con todo cariño, querido, tú no eres gallina, tú vives en este mundo de gallinas, pero tú eres águila. Por eso Pablo, ¿te acuerdas del texto que leí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Poned la mira en las cosas del cielo donde está Cristo. Ya no en las cosas de esta tierra, cosas de gallina. No vivas escarbando la tierra, mira mirando el cielo azul. Y finalmente allá está tu hogar eterno. Estás en esta tierra de paso. Somos peregrinos y advenedizos. Nuestro verdadero hogar está allá. Vamos para allá, caminamos para allá. Sacude el polvo de la derrota de tu vida. Un día le trajeron a Jesucristo un paralítico, 38 años paralítico, arrastrándose en la tierra, sin poder andar. Y Jesús lo miró y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero ¿cómo voy a andar si estoy paralítico? Se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero aunque estaba paralítico, oyó la voz, la palabra redentora de Cristo, levántate, toma tu lecho y anda. Se levantó y caminó. ¿Hace cuántos años arrastras tu vida? ¿Hace cuántos años intentas y no puedes? ¿Hace cuántos años tu vida profesional está paralizada? Tu vida familiar está paralizada. Tu vida financiera está paralizada. Pues esta noche, en el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu lecho y camina. Cree, porque al que cree, todo es posible. Porque esta noche voy a hacer una vez más un llamado a las personas que han venido por primera vez hoy, que quisieran entregarle la vida a Jesús, que quisieran decirle, Señor, mi vida es tuya, yo soy águila, yo tengo una herencia para mí, yo quiero vivir con alegría, con gozo, ya no quiero mirar a las cosas de esta tierra, quiero mirar al cielo infinito. Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si quieres decirle eso a Jesús, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial por ti. ¿Dónde está la primera persona que quisiera levantarse en el nombre de Jesucristo? Ven. Dios te hizo racional, pero te dio la capacidad de creer, de ejercitar la fe. Fe es confiar. El problema es que nosotros, los seres humanos, confiamos en cualquiera, menos en Dios. Cuando se trata de creer, a los seres humanos les creemos, pero cuando se trata de creerle a Dios, ya no creemos. ¿Quieres un ejemplo? El otro día yo recibí en mi celular un mensaje y dice así: usted acaba de ganar un carro de $100,000. Necesitamos hacer los documentos para enviarle el carro. Por favor, deposite en esta cuenta $1,000 para la documentación. ¿Por qué se están riendo ustedes? Porque ya recibieron. ¿Y por qué existe ese tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque hay gente que cree. Porque si nadie creyera, nadie se daría el trabajo de perder el tiempo mandando ese tipo de mensajes. Pero es que hay gente que cree. Ahora, si Dios le dice: hijo, entrégame tu corazón y tú vas a ver cómo yo voy a cuidarte, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero al otro le mandó los $1,000 rapidito. Esta noche
vamos a aprender cómo enfrentar los momentos de dificultad y cómo nuestra vida está llena de dificultades. El texto para esta noche, primer libro de los Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 12. Primer libro de los Reyes. Ahí está el texto. Voy a ir leyendo y comentando, pero primero voy a leer este versículo, después voy a contarles el contexto para después entrar de nuevo a este versículo e ir yendo versículo por versículo hasta el 22. Dice, y ella respondió, ¿quién es ella? La viuda de Sarepta, una viuda que vivía en la tierra de Sarepta, en Fenicia. Y ella respondió, ¿a quién le respondió? Al profeta Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, ¿en qué circunstancias se escribió este versículo? Y eso es lo que les voy a contar como contexto, para que podamos juntos entender el texto que acabo de leer. El profeta Elías estaba vivo. Y el profeta Elías recibió un mensaje de advertencia para el rey. El rey de Israel en esos tiempos se había casado con una mujer llamada Jezabel. ¿Y sabes de dónde había nacido Jezabel? Justamente en Sarepta, en la tierra de Fenicia. Y ella llegó a Israel casada con el rey, trayendo sus costumbres paganas y sus dioses paganos. Y el rey se dejó contaminar por la cultura de la esposa y se olvidó del Dios Todopoderoso y empezó a adorar a los dioses paganos que la esposa trajo. Uno de esos dioses era Baal. Según la cultura de ellos, Baal era el dios de la lluvia, el dios de la tormenta. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le entregó a Elías para llevar al rey Acab? Le dijo, mira, dentro de poco tiempo no va a llover más. No va a llover más hasta que tú reconozcas que has ofendido a Dios. Va a dejar de llover. Ahora, miren, atreverse a desafiar al dios Baal, porque el dios Baal era el dios de la lluvia. Y atreverse a decir que por voluntad de Dios va a parar de llover, eso era una afrenta terrible. Y la ira del rey se desató contra Elías, lo amenazó de muerte. La esposa Jezabel, cuando se enteró de la aberración, entre comillas, que había dicho Elías, también decidió enviar gente para perseguirlo y matarlo. Entonces Dios le dio una orden al profeta. Le dijo, vete al arroyo de Querit, allá una fuente de agua natural en las alturas. Y él corrió, mirando atrás para ver si ya lo alcanzaban los perseguidores. Y finalmente llegó al arroyo de Querit y se quedó allí. Ahí tenía agua, en el arroyo había agua. Dejó de llover en la tierra de Israel, pero ahí en el arroyo había agua. Y la historia bíblica, los versículos anteriores al 12, nos cuentan que ahí en el arroyo no tenía que comer, tenía que beber, pero no tenía que comer. Y que Dios le mandó cuervos, y que los cuervos le traían comida todos los días. Le dejaban la comida y se iban. Al día siguiente los cuervos volvían trayéndole comida y se iban. Hay un teólogo alemán famoso
que tiene una teoría. Tiene la teoría de la desmitologización de la Biblia. ¿Qué es esta teoría? Él dice, mira, hay que sacarle a la Biblia, hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. De ahí viene la palabra desmitologización. Hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. ¿Y por qué este teólogo dice eso? Dice, porque con estas historias de que un cuervo vino trayéndole la comida al profeta, la gente simple va a creer, pero la gente sofisticada, culta, inteligente, racional, nunca va a creer en estas tonterías. Que Moisés levantó la vara y el mar se abrió y el pueblo pasó, y una vez que el pueblo pasó vino el enemigo, pero el mar se cerró y el enemigo murió. ¿Quién va a creer eso? Que un cuervo trajo comida. ¿Quién va a creer eso? Que Jesús con un poquito de pan y de pez alimentó una multitud de 15,000. ¿Quién va a creer eso? Que el pueblo de Israel estaba muriendo de hambre en el desierto y Dios le hizo llover una comida extraña llamada maná. Este teólogo, un teólogo es alguien que estudia la Biblia, mucho. Dice, hay que sacar todas estas historias que parecen historias para niños, esto que parece mito, hay que sacar para que la gente culta, racional, pueda creer en la Biblia. Pero te digo una cosa, si tú a la Biblia le sacas todo lo que parece mito, no te queda nada. Porque la Biblia es un libro de milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios te hizo racional, pero te dio la capacidad de creer, de ejercitar la fe. Fe es confiar. El problema es que nosotros los seres humanos confiamos en cualquiera, menos en Dios. Cuando se trata de creer, a los seres humanos les creemos, pero cuando se trata de creerle a Dios ya no creemos. ¿Quieres un ejemplo? El otro día yo recibí en mi celular un mensaje y dice así: usted acaba de ganar un carro de $100,000. Necesitamos hacer los documentos para enviarle el carro. Por favor, depositen en esta cuenta $1,000 para la documentación. ¿Por qué se están riendo ustedes? Porque ya recibieron. ¿Y por qué existe ese tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque hay gente que cree. Porque si nadie creyera, nadie se daría el trabajo de perder el tiempo mandando ese tipo de mensajes. Pero es que hay gente que cree. Ahora, si Dios le dice, hijo, entrégame tu corazón y tú vas a ver cómo yo voy a cuidarte, ¿será? No será. ¿Cómo será? Pero al otro le mandó los $1,000 rapidito. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? En una ocasión, yo estaba en una campaña evangelística así y el pastor me dice, pastor, converse con una señora porque ella ya estudió la Biblia y la estudió con 5 personas diferentes, 5 cursos bíblicos diferentes, pero no se quiere bautizar. Y dígale, explíquele la razón bíblica del bautismo. Y entonces ella vino a hablar conmigo y llegó quejándose, lamentándose. Me dice, pastor, yo tengo que ser agradecida a Dios. Dios me ha cuidado siempre. La única tragedia en mi vida en realidad es la tragedia que arruinó toda mi vida. Y mi tragedia fue casarme, y voy a usar las palabras de ella, con un mujeriego, borracho, ebrio, golpeador de mujeres. Esa fue mi tragedia.
Hoy día estoy sola, abandonada, con los hijos, sin saber qué hacer. Yo le hice una pregunta: ¿por qué dices que tu esposo era un mujeriego? Porque, pastor, me engañaba con todas las mujeres que veía en la calle, con mis vecinas, con mis mejores amigas. Le digo, pero respóndeme otra pregunta. Y cuando ustedes eran novios, ¿tú no viste ninguna característica de esos en la vida de él? Ah, sí, me dice, pastor, de novios ya me engañaba con mis amigas, con mis compañeras. ¿Y por qué te casaste? Es que él me prometía que nunca más me iba a engañar. ¿Y tú le creíste? Le creí, pastor. Y le digo, y vamos a cambiar de asunto, ¿por qué no te bautizas? ¿Sabes lo que me dice? Es que, pastor, yo quisiera bautizarme, pero mis familiares, mis amigos me dicen que me están lavando, haciendo un lavaje cerebral, que me están engañando, que la Biblia ya es un libro antiguo, que eso no es realidad. Me llenan de tantas dudas y yo no sé si creer o no creer. Ahora es interesante, yo no le dije a ella, les estoy diciendo a ustedes. Al mujeriego, borracho, golpeador, en las palabras de ella, le creyó. Y a Dios, no sé si creer, si no creer. Nuestro problema es ese, querido, que encontramos cosas en la palabra de Dios y las dudas, como hormigas carnívoras, van subiendo. Pero la palabra de Dios nos sacude. Dice que la Biblia es como una espada de dos filos que entra y penetra. Y a veces de noche nos atormenta, porque sabemos que está escrito, tenemos la Biblia abierta, leemos una vez, está correcto, pero tengo miedo. Bueno, la viuda nos va a enseñar una gran lección esta noche. Elías se fue allá, fue alimentado por cuervos, y aunque te parezca que esa es una historia para niños, no lo es. Es la realidad más hermosa de la Biblia. Cuando la razón no te alcanza, cuando las fuerzas no te solucionan el problema, cuando el dominio propio, cuando la lógica humana falla, por favor no te desesperes. Dale a Dios la oportunidad de ser Dios en tu vida, de hacer las maravillas que la ciencia no puede explicar, que ningún ser humano puede explicar. Porque milagros, ya dije, en los milagros Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por eso el milagro no puede ser entendido por la lógica humana, porque va contra todo lo que es lógica. Pero si esta noche yo me pusiese a contarles a ustedes los milagros que Dios ha hecho en mi vida, pasaríamos aquí la noche toda y no terminaríamos. Yo trabajé 3 años en la selva, fui misionero entre los indígenas de la Amazonía de mi país, 3 años. Dormí con ellos, dormí en el suelo, dormí en el árbol, caminé por la floresta. Muchas veces tenía que beber, otras veces no tenía que beber ni comer. Yo me acuerdo que muchas veces caminaba muriendo de sed, no había agua. Encontraba un charco lleno de renacuajos, ahuyentaba los renacuajos y me tomaba esa agua. Otras veces no había ni charco, había solo un lamazal. Me sacaba la camisa, colocaba lama, apretaba y las gotas que caían me las bebía. Por eso yo siempre digo, yo viajo por todos los países del mundo. Yo digo, la bacteria que quiere entrar a mi estómago tiene que pensar 50 veces, porque corre el riesgo de morir dentro de mí.
Dios me envió a la selva para enseñarme a depender de Él. Y yo les podría contar milagro tras milagro, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Y si alguna duda quedaba en mi mente con relación a milagros, cuando fui a la selva desapareció todo. Cuando encuentro esto, para mí no me resulta difícil creer, porque yo he vivido en mi propia experiencia eso. Entonces ahora sí, en ese contexto, él fue alimentado en el arroyo de Kerit, Elías, por los cuervos, pero el agua se acabó. Y entonces Dios le dijo a Elías, ahora vete a Sarepta, la tierra de Jezabel, la esposa de Acab. En Sarepta, en los límites con Fenicia, también sucedió ese incidente de Jesús. ¿Se acuerdan cuando una mujer Ciro-Fenicia vino y le dijo, Señor, ayúdame? ¿Te acuerdas que Jesús dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos? ¿Te acuerdas? Eso sucedió en esa tierra. Ahí era Sarepta y allí vivía una viuda pobre que, de acuerdo al relato, no tenía nada. Un poco de aceite, un poco de harina, y ella fue al campo a recoger leña para preparar un pan, comer ella y su hijo. Y en las palabras de ella, prepararse para morir porque ya no había más nada que comer. Entonces Dios viene a Elías y le dice, vete a Sarepta. Ahí hay una mujer a quien ya le he ordenado que te sustente. Pero Dios le dice, Elías, ve allá porque allá hay una mujer a quien ya le he ordenado. Pero ¿cómo le había ordenado? Porque ahora, cuando Elías llega a Sarepta y ve a la mujer recogiendo leña para hacer su último pan, Elías le dice, mira, por favor, prepárame un pedazo de pan, tráeme un poco de agua, que quiero beber. Entonces viene el texto, y ahora vamos a entrar a analizar un poco el texto. Y ella respondió. ¿Quién le habló? El profeta. ¿En nombre de quién? De Dios. Y ella respondió. Benditas las personas que cuando Dios habla responden. Benditas las personas que cuando oyen la voz de Dios toman una decisión. Ella respondió. ¿Qué es lo que respondió? Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, esta mujer había llegado al límite de sus fuerzas, de sus recursos. Lo único que le restaba, en la opinión de ella, era la muerte. Vamos a morir. Se acabó. Ya no hay salida. Este problema no tiene solución. Vamos a morir. Este es el último bocado. Se acabó. Ya no vale la pena luchar. ¿Para qué luchar? Vamos a morir. ¿Por qué una persona delante de las dificultades de la vida? Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es el drama que tú estás viviendo? La viuda de Sarepta vivía un drama económico, financiero, de sobrevivencia. No había pan, la harina se había acabado, el aceite se estaba terminando, no llovía, la tierra no producía, no se podía comprar nada. Desde el punto de vista humano, para ella, la muerte era la única salida, la única solución. Estaré predicando en esta noche para alguien que en su vida financiera cree que ha llegado al punto en que ya no tiene salida. Estaré predicando esta noche para alguien que en su vida profesional ha llegado a una situación extrema en que piensa que abandonar todo y largar y olvidarse de todo es la única salida. Estaré predicando para una familia, una pareja que han hecho de todo para solucionar el drama que viven y están llegando a la conclusión de que el divorcio es la única salida. Todos los días enfrentamos luchas en diferentes aspectos de nuestra vida. El sur del Brasil en estos momentos está siendo sacudido por la naturaleza. Hace una semana atrás, 10 días, llovió de tal manera que
se inundaron ciudades enteras, una ciudad prácticamente desapareció. Y para remate ahora comenzó a llover hace 3, 4 días nuevamente sin parar. Es prácticamente un diluvio. Y hay una persona que inclusive clama a Dios y dice: Señor, pero en tu palabra has prometido que nunca más vas a destruir el mundo con agua. ¿Y qué está pasando aquí? El país está viviendo una situación terrible allá en el sur del Brasil. Pero aquí en Ucrania hay gente que no sabe qué hacer, a dónde ir. La guerra está destruyendo y acabando con todo lo que tiene. Y si nos ponemos a hacer un mapa del mundo, veremos que por aquí hay una tragedia, por allá hay momentos en que pensamos que ya no hay salida, ya no hay solución. Ahora, ¿por qué esta mujer pensaba que no había salida? Porque mira la respuesta. Ella respondió, deja en el versículo anterior, en el versículo 2. Y ella respondió: ¿vive Jehová tu Dios? Ahí estaba el problema. Vive Jehová tu Dios. Esta mujer creía en Dios, pero no era su Dios, era el Dios de Elías. Y te digo una cosa, querido: mi Dios no te sirve a ti. Pero no es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios, pero para mí es el mío. Pero tú nunca te apoderaste de Dios. Tú nunca te tomaste de sus promesas. Tú nunca le abriste el corazón. Tú nunca le entregaste el trono de tu corazón. Es el Dios de la iglesia, es el Dios de los otros, pero no es tu Dios. Y cuando Dios es teoría, es concepto, pero no es una persona que forma parte de tu experiencia diaria, en los momentos de crisis, tú vas a llegar a la conclusión de que la única salida es la muerte, porque Dios no es tu Dios. Interesante que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. No dice Jehová es nuestro pastor. No dice Jehová es el pastor de otros. Es mi pastor. Tienes que llegar en tu vida a un momento en que te apoderes tú personalmente de las promesas de Dios, en que dejes de creer que los conceptos bíblicos son apenas teoría, en que llegues a tomar los conceptos y hacerlos parte de tu experiencia diaria. Y para eso tienes que sacar el pie de lo conocido y entrar a lo desconocido, aunque lo desconocido te provoque temor. Vamos al siguiente versículo. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Te acuerdas la noche que yo prediqué sobre el temor, el miedo? Cuando los discípulos estaban en alta mar, el problema no era la tormenta. ¿Había tormenta? Sí. ¿Había oscuridad? Sí. ¿Habían olas gigantescas? Sí. Pero nada de eso era problema. El problema era el miedo. Y cuando Jesús llegó y dijo: no tengáis miedo, el miedo desapareció y Pedro fue capaz de andar por encima del mar. Ahora encontramos aquí a una viuda pobre en una situación extrema, pensando que la única salida es la muerte. ¿Por qué? Porque el Dios de Elías no era su Dios. Ella no tenía una experiencia personal con Dios. Y por eso su corazón estaba lleno de temor. Y por eso Elías, en el nombre de Dios, le dice: no tengas temor. Pero tú solo no vas a tener temor cuando el amor, que es Dios, el amor eche fuera el temor. Cuando Jesús entre a tu vida, cuando tú tengas un compromiso personal con Dios, cuando Dios deje de ser Dios y se torne tu Dios, y que tú vivas con Él una experiencia personal, inédita, inexplicable. El otro día una persona que estaba conociendo el Evangelio y en cuya vida Dios estaba haciendo maravillas, me dijo triste: pastor, mi familia cree que me estoy volviendo loco, pero es que ellos no entienden lo que Dios ha hecho en mi vida.
Ellos no entienden lo que Dios ha hecho en mi vida. Oh querido, esta es la más linda realidad. Dios va a hacer cosas en tu vida y no te atrevas a contarlo, porque los otros no van a entender. Y si tú no has entendido todavía, es porque Dios todavía no es tu Dios. Pero cuando Dios sea tu Dios, tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer por ti. Milagros. Y milagros no se comprenden, milagros se aceptan por fe. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, el aceite y la harina, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu Dios. ¿Qué es lo que Elías estaba diciendo? No era para Elías en realidad. Lo que Dios estaba diciendo: mira, hijo, en lugar de pensar primero en tus necesidades, entrégame tu corazón, cree en mí, confía en mí. Y la mejor manera de demostrar tu confianza en mí es que me vas a colocar a mí en primer lugar. Prepara el pan y tráemelo a mí. Y después vas a preparar para ti y para tu hijo. Esto es colocar a Dios en primer lugar. Es interesante que Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero leemos el verso y no pensamos, no reflexionamos. Pero mira lo que dice: en el principio Dios. Después que Dios fue colocado en el principio, viene el verbo crear. Dios creó la acción. Y el resultado, cielos y tierra. Todos nosotros queremos los cielos y la tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Si Dios no está en el principio, no hay cielos ni tierra. El crear sin Dios en el principio no tiene sentido. Tienes que colocar primero a Dios. Y eso es lo que Elías le dijo a la viuda: colócame a mí primero y después vas a ver. Siguiente verso. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Jehová ha dicho así. Oh querido, puede haber la cantidad de dificultades y problemas delante de ti que tú puedas imaginar. Nada va a ser capaz de derrotarte. Primero, si colocas a Dios en primer lugar. Y después, si crees en lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho está en la palabra de Dios. Es por eso que tienes que estudiar la Biblia. No creas lo que los otros te dicen, cree lo que tus ojos ven que está escrito en la palabra de Dios. Cuando alguien pretende enseñarte alguna cosa, que confirma tú con tus ojos que eso está escrito en la palabra de Dios. No creas al ser humano, cree en la palabra de Dios. Y es por eso que estas noches estoy colocando el texto, para que vean que yo estoy explicando el texto, estoy exponiendo el texto, pero es el texto que dice esto: Jehová Dios de Israel ha dicho. Y cuando Jehová Dios de Israel lo dice, puedes creer, puedes sacar el pie del barco y colocar el otro pie en el agua y no te vas a hundir. Avanza sin miedo, porque Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, ha dicho. Versículo 15. Entonces ella fue, y aquí está el problema con muchos. Está bien, escuchan la palabra de Dios, qué bonito, qué maravilloso, amén, qué extraordinario, pero no das este paso. Ella no se quedó escuchando la palabra de Dios y dijo: qué bonito, qué maravillosa promesa de Dios. No, ella fue e hizo.
La palabra de Dios no te ayuda si tú no vas y la practicas. Si tú no colocas en acción lo que la teoría dice. Ella fue e hizo como dijo Elías. Y comió él, el profeta, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. 2 veces se repite la palabra de Dios, el dicho de Dios. Y la última parte dice, todo se cumplió conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho. Todo se va a cumplir en tu vida, querido, conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero para eso tienes que conocer lo que Dios dice en su palabra. Por eso la necesidad de hablar con Dios. En tu vida devocional hay 3 cosas interesantes. Si tú quieres crecer en la experiencia cristiana. Primero, Dios tiene que hablar contigo. ¿Cómo? A través de la palabra. Tienes que estudiar la palabra. En segundo lugar, tú vas a hablarle a Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Y en tercer lugar, tú y Dios ahora van a buscar otra persona y vas a hablarle del amor de Jesús a esa persona. Cuando haces esas 3 cosas, estudias la Biblia, oras hablando con Dios y buscas otra persona para traerla a Jesús, vas a crecer espiritualmente. La mayoría de los cristianos se limita a estudiar la Biblia y orar, pero no incluyen el tercer elemento de buscar a otra persona para Cristo. Resultado, permanecen enanos espirituales, no crecen, porque la única manera de crecer es a través del ejercicio. Tienes que salir y buscar a otra persona para Cristo. Pero pastor, nadie me va a escuchar. Lógicamente, querido, en este mundo no hay nadie que quiera cambiar de religión. Tú eres adventista, ¿quieres cambiar de religión? No. Entonces, ¿por qué piensas que el musulmán sí quiere cambiar de religión? ¿O por qué piensas que el luterano quiere cambiar de religión? O el testigo de Jehová, o el católico. Si tú no quieres cambiar de religión, nadie quiere cambiar. Entonces, si tú vas a buscar a las personas, queriendo decirles, tú estás equivocado, mi religión es verdadera, esa no es la manera correcta de testificar del amor de Jesucristo. En el Brasil hay un dicho interesante: ¿quieres ser mi amigo? No me hables de política, no me hables de fútbol y no me hables de religión. ¿Quieres ser mi amigo? No me hables de política, que soy de derecha, de izquierda. No me hables de fútbol, que soy del Real Madrid, del Barcelona. Y no me hables de religión, que soy de esta o soy de aquella iglesia. Pero entonces, ¿cómo es que traemos a las personas a Cristo? Es la manera más simple. ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? A ver, dígame, ¿quién los lleva a las drogas? Los amigos. Los muchachos se meten a las drogas llevados por los amigos. Y el joven que entra al mundo de las drogas, ¿él sabe que la droga lo va a acabar, sí o no? Claro que sabe. En este mundo de tanta información, ¿quién va a decir que entró a la droga y no sabía que la droga lo iba a destruir? Saben. ¿Y por qué entran? Por el amigo. ¿Y tú por qué no puedes traer a alguien para Jesús? Porque en lugar de llegar a las personas y hacerte amigo de las personas y conquistar el amor de las personas y amarlas, tú vas queriendo cambiarles la religión. Y nadie quiere cambiar de religión. La amistad. Miren, la viuda de Sarepta al comienzo, cuando llegó Elías, estaba toda triste, compungida, voy a morir, solo tengo un poco de aceite, no tengo nada, se acabó la vida. Se encontró con Elías, le dijo, ¿tu Dios? Elías dijo, no, mi Dios no te sirve a ti.
Tú tienes que apoderarte de la promesa divina. Y ella dijo, yo acepto. Y con fe fue y preparó el pan. Y el aceite no disminuyó y la harina no acabó. Ella hizo conforme al mandato de Dios. Y la palabra de Dios se cumplió en su vida. Mi querido amigo, mi querida amiga, no sé en qué país estás, dónde estás. Tal vez en este momento estoy hablando contigo allá en la cámara. Estás en el lecho de un hospital, en la celda de una prisión, solo en tu casa, acostado en tu lecho. Tal vez estás desesperado sin saber qué hacer. Pero yo te digo una cosa, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Esto ya les he repetido esta semana, no es frase bonita de predicador. Esta es la más pura realidad. Cómo Dios te ama. En una ciudad llamada Cuiabá, allá en el Brasil, en la carretera hay una curva llamada la curva del diablo, porque es una curva cerrada y si tú entras a mucha velocidad te pasas y abajo está la boca del infierno y ahí nadie te saca. Tú echas una piedra y tienes que contar hasta 20, 30 para escuchar el sonido de la piedra llegando abajo. Un hombre que fue infiel a su esposa. La esposa le dijo, no quiero más vivir contigo. Los hijos le dijeron, nos vamos con mamá porque tú no fuiste un buen esposo, no fuiste un buen padre. Como consecuencia de esa situación familiar, los negocios se fueron a pique. Para que prosperes en cualquier área de la vida, tienes que tener paz en tu corazón. Si tú no tienes paz en tu corazón, vas a ser un mal empleado, un mal empresario, porque no tienes paz en el corazón. Ese hombre, ahora complicado en su vida familiar, se complicó en la vida financiera, se llenó de deudas. Y un día pensó, lo único que me resta es morir. Y agarró la camioneta y subió la carretera para bajar a toda velocidad y lanzarse al abismo con el carro. Mientras subía, prendió la radio, cualquier radio, y por esas cosas divinas, no hay coincidencia, hay propósitos divinos. Por esas cosas divinas, prendió en una emisora llamado Radio Nuevo Tiempo de Brasil, Radio Novo Tempo. Y por esas cosas de la vida, quien estaba predicando en ese momento era yo. Y por esas cosas divinas, la frase primera que lo oyó fue: si crees que la única salida para ti es la muerte, espera un poco. La muerte no es salida para nada. Tú no fuiste creado para morir. Tú fuiste creado para vivir. Tú eres el fruto de un Dios de vida. Y si la vida no está funcionando como tú quieres, es porque tú te has olvidado del Dios de la vida. Entonces, en lugar de pensar en acabar con tu vida, entrégale tu corazón a Jesús. Dile: Señor, yo humanamente lo he perdido todo, lo he destruido todo. Por primera vez en mi vida, y tal vez porque ya no me queda otra cosa, te voy a dar un voto de confianza. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y esas palabras impactaron su corazón. En primer lugar, él dijo: ¿quién es este hombre? En segundo lugar, ¿quién le contó mi historia? Este hombre me está hablando a mí. Yo soy el que destruyó mi familia, mi vida financiera. Yo soy el que está subiendo aquí para matarme. ¿Quién le dijo a este hombre?
Eso lo impactó tanto que cuando llegó arriba, recostó el carro, salió a la carretera, inclinó el cuerpo encima del volante y lloró, lloró y lloró. Y el otro día ya les dije que a veces pienso que las lágrimas Dios nos ha dado para lavar la basura interior que nos está matando. Pero él no solo lloró, él habló con Dios a gritos y dijo: Señor, yo soy el hombre que este hombre que está hablando está describiendo. Estoy perdido, he venido aquí a matarme, pero tú eres Dios de vida, tú me creaste, entonces dime, ¿qué quieres de mí? Y cuando él estaba gritando eso, yo en el sermón decía: simplemente entrégale tu corazón a Jesús. Y ese hombre ahí donde estaba le dijo a Dios: Señor, yo no sé qué es entregarme a Jesús, pero aquí estoy, aquí me entrego. Al final descubrió que era la emisora Radio Nuevo Tiempo, escribió a la emisora lo alcanzó. Hoy día es un miembro de iglesia feliz, ha restaurado su matrimonio, está restaurando sus empresas, porque cuando Dios te restaura, te hace completamente de nuevo. Pero no puede hacer nada en tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Aunque tengas que decirle: Señor, yo no entiendo, por ejemplo, ¿por qué este pastor me pide que me levante y vaya adelante? No lo entiendes. No lo entiendes hoy. Un día lo vas a entender.